Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 163, junio 12, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Hechos 8, 14-40. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener ese poder también», exclamó, «para que, cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo». Pedro le respondió, «Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo». «Oren al Señor por mí», exclamó Simón, «que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho». Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Felipe y el eunuco etíope. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, «Ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza». Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, «Acércate y camina junto al carruaje». Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, «¿Entiendes lo que estás leyendo?» El hombre contestó, «¿Y cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me explique?» Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: «Como oveja fue llevado al matadero, y, como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra». El eunuco le preguntó a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua, y el eunuco dijo, «Aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado?» Felipe le dijo, «Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado». Y el eunuco respondió,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmo 130, 1-8. Cántico de los Peregrinos, capítulo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 17, 2, 3. El siervo sabio gobernará al hijo sin vergüenza, y compartirá la herencia con los otros hermanos. En el crisol se prueba la plata, y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Antiguo Testamento. Primera de Reyes 9:1 a 10:29. Dios habla con Salomón. Capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Dios, su propio palacio y todo lo que quiso edificar, Dios se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido antes en Gabaón, y le dijo: He escuchado tus oraciones y tus ruegos. Este templo que has edificado será mío, y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo, no lo descuidaré ni un momento. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David. Compórtate como él lo hizo. Pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen, sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen a su lado se asombrarán y se burlarán diciendo: ¿Por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se les contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses, por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Otras actividades de Salomón. Salomón tardó 20 años en construir el templo de Dios y su palacio. Para edificarlos, Hiram, el rey de Tiro, le dio a Salomón toda la madera de cedro y de pino, y todo el oro que quiso.
En total, le dio 3.960 kilos de oro. Por eso, cuando terminó la construcción, Salomón le entregó a Hiram 20 ciudades de la región de Galilea. Pero cuando Hiram fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron, así que le reclamó: «Yo pensé que eras mi amigo, estas ciudades que me diste no valen nada». Por eso las llamó Kabul, que significa como nada, y ese es el nombre que tienen hasta el momento en que esto se escribe. Salomón obligó a su pueblo a trabajar en la construcción del templo de Dios, en su propio palacio, en la plataforma, en la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén y en la reconstrucción de las ciudades de Azor, Megiddo y Geser. Esta última ciudad había sido conquistada por el rey de Egipto, quien después la quemó y mató a todos los cananeos que allí vivían. Tiempo después, el rey de Egipto le regaló esa ciudad a su hija cuando ella se casó con Salomón. Por eso Salomón reconstruyó Geser y también Bet Horón de abajo, Baalat y Tamar, que está en el desierto de Judá. Además, reconstruyó las ciudades donde se guardaban los alimentos y las ciudades donde se guardaban los carros de guerra. También reconstruyó los cuarteles de caballería. Todo lo que Salomón planeó construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba, lo llevó a cabo. En cuanto a los habitantes amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos que quedaron, los cuales no eran israelitas, es decir, a sus descendientes, que quedaron después de ellos en el país y que los israelitas no pudieron aniquilar, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así siguen hasta el día de hoy. Pero no obligó a ningún israelita a servir como esclavo, sino como soldados, oficiales, jefes, capitanes y comandantes de los carros de combate y de la caballería. En cuanto a los capataces que Salomón tenía a cargo de los trabajos, eran 550, los cuales dirigían a la gente que los realizaba. La hija del faraón se trasladó de la ciudad de David al palacio que Salomón había edificado para ella. Entonces él construyó el terraplén. 3 veces al año, Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de reconciliación sobre el altar que había construido al Señor, y quemaba incienso delante del Señor. Así se terminó de construir el templo. El rey Salomón construyó también barcos en Esión-Geber, que está junto a Elat, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom. Hiram envió en los barcos a sus oficiales, marinos expertos y conocedores del mar, junto con los oficiales de Salomón, y llegaron a Ofir, de donde tomaron casi 14,000 kilos de oro y se los llevaron al rey Salomón. La reina de Sabá visita a Salomón. Capítulo 10. La reina de Sabá oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado para honra del Señor, y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: «Lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y tus bienes son más de los que yo había oído. Qué felices deben ser tus esposas, y qué contentos han de sentirse estos servidores tuyos, que siempre están a tu lado escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te entregó el reino de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha hecho rey para que gobiernes con rectitud y justicia».
Luego entregó ella al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Sabá al rey Salomón. Además, la flota mercante de Hiram, que había traído oro de Ofir, trajo también de allá mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca había llegado ni se había visto hasta hoy tanta madera de sándalo. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que él personalmente le regaló. Después, la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. El esplendor de Salomón. Cada año, Salomón recibía unos 22.000 kilos de oro, además de los impuestos y de las ganancias obtenidas del comercio de los reyes de Arabia y de otros territorios vecinos. Salomón hizo que parte del oro fuera batido para hacer 200 escudos grandes. Cada escudo pesaba unos 6,5 kilos de oro, y 300 escudos pequeños de 1,5 kilos de oro cada uno, y los puso en su casa llamada Bosque del Líbano. También hizo un gran trono de marfil y lo recubrió con oro puro. Tenía 6 gradas, el respaldo era redondo y tenía brazos, y un león estaba parado a cada lado. Había 2 leones en cada grada, 12 en total. No había otro trono en el mundo tan espléndido como aquel. Todos los vasos del rey Salomón eran de oro macizo, y en el bosque del Líbano toda la vajilla estaba hecha de oro puro. No usaban la plata porque no se consideraba de mucho valor. El rey Salomón tenía su flota mercante en sociedad con el rey Hiram, y cada 3 años llegaba a los puertos de Israel un gran cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así que Salomón era el rey más rico y más sabio de todos los reyes de la tierra. Grandes hombres de muchas tierras venían a entrevistarse con él y a escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Le traían a Salomón un tributo anual de plata y oro, telas hermosas, armas, perfumes, caballos y mulas. Salomón edificó un gran establo para sus caballos, en el cual metió un gran número de carros de guerra y caballos. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, que mantenía en sus caballerizas y en Jerusalén. La plata era tan común como las piedras en Jerusalén en aquellos años, y el cedro no tenía más valor que el sicómoro común. Los caballos de Salomón eran traídos de Egipto y de Cilicia, donde sus agentes los compraban al por mayor. Un carro egipcio entregado en Jerusalén costaba 600 piezas de plata, y los caballos 150. Luego muchos de estos eran vendidos a los reyes de los hititas y de los sirios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.